sea, yo a los 15 años, yo no hablaba, ¿eh? Yo lenguaje no hablaba, me moría de vergüenza por cualquier cosa. En la escuela me llevaban burro, ¿no? Empecé a trabajar, 12 años, iba a hacer 13, pero bueno, tenía 12 todavía. El trabajo me acabó de hundir, porque, ¿qué cojones? A los 13 años tenía que estar jugando a la calle y aprendiendo jugando, y no allí, ¿no? Que me llamaban no sé qué, que me ponían a barrer todo el día, entonces eso me acabó de hundir, me acabó haciendo una persona aterrorizada, que creía que lo hacía todo mal, ¿no? Que no valía para nada. A los 15 años llego a la JOC, y la JOC me lo cambia todo. Me hace sentir el orgullo de ser obrero. Aunque para qué mentira, la JOC es lo que decíamos siempre, ¿eh? Hasta en las canciones, ¿no? Había que estar orgulloso de ser joven y obrero, ¿no? Porque además, encima, éramos tan eso que, a ver si me entiendes, el único Jesús auténtico era nuestro, el obrero. Los otros, tal, en ese aspecto son radicales. Pero todo eso a mí me ayuda, claro, muchísimo. Por otro lado, el método que teníamos de reuniones obligaba a hablar. Yo tardé, pero tuve que hablar, porque allí había que hablar, todos teníamos que hablar. No hablaba el cura no estaba a veces, siquiera, el conciliario. Y escuchaba, él era el que escuchaba, nosotros hablábamos. Y entonces empecé a hablar. Y después fui dirigente y tuve que hablar en público. Y la primera vez casi me muero, pero hablé. Y entonces a partir de ahí no callé. Eso está claro. La JOC me convirtió en un rebelde. O sea, primero me generó el orgullo de ser joven y obrero, y después, lógicamente, eso me hizo ser rebelde. Fue mi escuela. A ti la militancia, el compromiso, la necesidad de hablar en las reuniones primero de la JOC y después, pues, seguramente ante asambleas de miles de trabajadores, como Claro. llegaste a hablar, te sacó de ahí. Sí, es cierto, sí. Es cierto. Claro, yo de ahí, pues no sé, a hablar ya después, por ejemplo, tú hablas de asambleas, ya no hablo de reuniones formales, ¿no? Sino en un momento determinado arrancar y subirme en Astilleros a un bidón, me acuerdo, que era lo que más teníamos más a mano. Siempre se hablaba, en el metal se hablaba de subirse al bidón, ¿no? Pero yo no sé por qué, siempre en todas las situaciones había un bidón cerca, ¿no? En los astilleros, en la siderurgia más chapes, miles de chapes a los que te subías. Y tenías que hablar y convencer a la gente, y para convencer a la gente no tenías que soltar el rollo, tenías que llegar a la gente, ¿no? ¿Entiendes? Claro, pues eso después, bueno, ya se convirtió en algo, bueno, casi normal, ¿no? Pero hasta llegar ahí hubo que hacer un recorrido muy largo y muy difícil, ¿no? Que yo lo empecé muy pronto, y repito, siempre lo digo, gracias a la JOC. Para mí fue la JOC, pero lo hice porque primero había recuperado mi autoestima. Cuidado, haciendo un esfuerzo, ¿eh? O sea, tenía que autoconvencerme de que era verdad, de que nosotros, los jóvenes obreros, éramos los mejores, ¿no? Exagerábamos quizá un poco, pero bueno, nos servía mucho, ¿no? Además en aquella época, ¿no? Que éramos unos parias, ¿no? Éramos aprendices, pinches, que era lo último que había en la escala social, ¿no? Y entonces quizá también cierto punto de rebeldía contra la injusticia en general, ¿no? Lo que pasa es que yo lo centré en lo que estaba, no en lo que vivía, ¿no? Pero fue también un elemento que se me hizo tirar para adelante, ¿no? Pero para eso, repito, tuve que recorrer la autoestima, y la autoestima la recuperé, bueno, lo de joven es una cosa transitoria, pero por una condición que permaneció en toda mi vida, obrero, ¿no? Y entonces me generó no solamente eso, sino el orgullo, ¿no? Vencí todo lo que había acumulado en contra de mi época de pinche, ¿no? Que era el último mono. No, pues no. No era el último, era lo más importante, ¿no? Yo me creía aquello, éramos lo que creamos la riqueza. Bueno, lo sigo creyendo, ¿eh? Éramos lo que tal, vamos, eso para mí fue fundamental, ¿no? Eso está claro. Pero sí después, y no recuerdo qué año fue, trabajando en montajes Nervión, estábamos trabajando
recuerdo en el semicontinuo, o sea, cuando estaban montando el semicontinuo. Entonces nosotros estábamos montando una zona y había otra zona que estaba trabajando, que trabajadores de Ensidesa. Por cierto, el trato hacia nosotros asqueroso, ¿eh? O sea, yo siempre lo tengo presente, éramos los parias, ¿no? No nos dejaban utilizar sus servicios, no nos dejaban ni siquiera, digo, no digo ya a ducharse, a ir a mear, ¿no? No nos dejaban. Teníamos que andar ahí por las esquinas, en los cunetes, ¿no? Comer en el suelo, de pintara, ¿no? Y no nos dejaban. Ellos eran una cosa, una diferencia sustancial con Beriña. Yo trabajando en Beriña, recuerdo, trabajando en el departamento donde trabajé, me jubilé, recuerdo de ir con Trates a hacer algún trabajo, por ejemplo, el Parque Intemperio, tal y cual, y entonces la gente cuando los veía, a lo mejor que estaban comiendo allí, y decían, oye, que tenemos un comedor, venir para acá, ¿no? Y la gente los llevaba al comedor nuestro para que comieran allí, ¿no? Pero no comáis ahí, joder, ¿no? O sea, a la gente le daba rabia, ¿no? Que la gente estuviera por allí cuando teníamos un comedor. Pero vosotros sin problema, venir aquí a comer bocadillo y tal. En Avilés, por lo menos en aquella época, era algo horroroso. Entonces, trabajando en el semicontinuo, un puente grúa mató a un oficial de mantenimiento de Ensidesa Avilés. Lo mató. Además, estos accidentes de los puentes grúas suelen ser muy... Pues, te cogen y te destrozan, te aplastan. Entonces, hubo ahí un momento de tal, hasta que llegaron, y ya vino el juzgado, me parece que tiene que ir, sí, bueno, retiraron el cadáver, ¿no? Limpiaron la zona de la carrilera y nosotros cogimos y marchábamos. Y vemos que la gente de Ensidesa se pone a trabajar. Y entonces nosotros, los de las empresas de montaje, yo estaba en el bien, pero otras empresas de montaje ahí, empezamos a tirar ellos piedras desde fuera, ¿no? Y hijo de puta, no sé. Yo quedé alucinado, ¿no? Si era un compañero de ellos, ¿no? Y la grúa aquella que lo había machacado, a trabajar. Es algo alucinante, ¿no? Sin embargo, en Beriña, desde el principio, accidente, paro. O sea, el sistema es exactamente el mismo de la mina. Si muere un trabajador, para el taller. Si mueren dos, para la fábrica. Y si mueren tres, queríamos que parara la empresa, pues no había manera. Avilés no paraba. Tuvo que tomar un acuerdo el comité diciendo que se paraba. Ya en democracia, claro. Estoy hablando de democracia ya, un acuerdo del comité. Aquí, yo siendo secretario del comité, me tocó 2 ocasiones, por desgracia, de llamar y decir, oye, que hubo un accidente y murió fulano, estamos parados, ¿eh? Vale, y entonces yo hacía un comunicado en nombre del comité y decía, el comité ha convocado una huelga de 24 horas, ¿entiendes? Para cubrir legalmente a los que estaban parados ya, ¿entiendes? Y si el accidente era muy dudoso, como alguna vez, como me acuerdo en el Blooming, la gente se marchaba al botiquín a pedir explicaciones al servicio médico. Como había muerto, porque había sido, ¿no? Si se podía haber hecho más por él, si no. Se concentraba y salía el médico, el jefe de los servicios médicos, a explicarlo. Y eran dos mundos totalmente diferentes. Teníamos un pequeño grupo de gente joven, de la gente que había entrado nueva, que nos reuníamos en un local de la iglesia aquí, por mención de uno, un local de la iglesia aquí en Gijón, y que queríamos formar una comisión obrera. Pero decía, coño, tiene que haber, aquí hay comunistas, tiene que haber más gente, ¿no? Y entonces yo dije, estamos por ahí perdidos, ¿no? Y dijeron, coño, oye, no te preocupes, nosotros contratamos y tal y cual, y hacemos una reunión. Y entonces se fue, tuvimos una reunión en la Cultural Pomarín, que era el ambiente fundamental mío, ¿no? En la Cultural Pomarín atrás, y entonces nos juntamos, digamos, como decían ellos, los nuestros y los vuestros, que yo fui, acuerdo que tuve una intervención diciendo, no, a partir de ahora no hay nuestros ni vuestros, somos todos lo mismo. Y estaba Mario Huerta, no el viejo, el joven, que era el que de aquella llevaba los temas del movimiento obrero en el partido. Y entonces, allí ya constituimos la comisión obrera y se nombran 2 representantes para la coordinadora, que la coordinada estaba hecho un desastre, bueno, pero bueno.
y se nos elige a mí y a joder, al que llamaban el cubano, la policía. Aprendes y a mí. Uno de ellos, otro nuestro. Yo estaba en el PCI, pero estaba solo yo, pero por mi parte estaba Lozano, que había sido cura, que el del polígono. Yo que estuve en la asociación de vecinos, yo lo había conocido de cura en Llananes, ¿no? Y, en fin, había una mezcla. Entonces, bueno, entonces sí, llevábamos a una reunión de la coordinadora, allí conozco a Redondo, allí y tal, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a recibir una presión de acoso y derribo, entre comillas, por parte del partido, ¿entiendes? ¿A dónde vas el domingo? ¿Por qué no vienes con nosotros? Y tal y cual, ¿no? De aquella, vamos, era terrible, ¿no? Lo de la caña de pescar del partido, ¿no? Y me acaban pescando, claro. Pero con mala suerte, porque poco antes de entrar en el partido me pilla la policía por ser del PCI, ¿entiendes? Que manda huevos. Y tuve que esperar a salir de la cárcel para eso. ¿Y a ti por qué te despiden de UNINSA? Por estar detenido. Por la detención, Claro, por sí, la caída. Es la justificación, les vino como Dios. Porque ellos ya me tenían controlado. De hecho, ya llegó un momento, cuando aquellas movilizaciones que hacíamos, yo llegaba a las 8 de la mañana, llegaba a las 6 de la mañana, trabajaba turnos, y el maestro me decía, oye Alberti, lo siento, tengo órdenes. Vete para la subestación de Sinter y no te muevas de allí. Y entonces yo llegaba a la subestación de Sinter, no tenía nada que hacer, y al poco de llegar, cuando me da cuenta, me habían cortado el teléfono. Y después había una brigadilla interna dentro de la fábrica, ¿no? Que andaba merodeando por dos tíos, ¿no? por donde yo andaba. O sea, se metieron a una... Me intentaron, el ingeniero de mi departamento intentó echarme del departamento, pero después supe, porque me lo contó después el jefe de personal, que la dirección le dijo, oye, ¿tú qué quieres, meter un taller más grande? No, que está ahí, que está más controlado. Y les vino como Dios. De repente la policía me detiene y automáticamente les despiden por faltas voluntarias al trabajo. Manda cojones. Claro, Toda la cárcel. ¿Entiendes? Tú estabas siendo torturado en los calabozos por vicio. Claro, exactamente, ¿no? ¿A ti lo de dirigente no fue un traje que siempre te quedó incómodo? Siempre me quedo incómodo, sí, sí, sí. Eso Ángel León, ¿no? El histórico del PC y que luchó en Francia, en la Resistencia y no sé qué, siempre me lo recordaba. Tú acuérdate, Pipas, tú acuérdate que eres un dirigente, ¿no? Entonces, incluso cuando me establecía normas de seguridad, tú tienes que llegar más tarde que la cita porque tú eres un dirigente y tal. Y, joder, a mí eso me costaba. Claro, cuidado, de que ser dirigente no era cobrar más ni estar en un sillón más cómodo. Normalmente resultaba estar en un sillón mucho más incómodo que los demás, por los riesgos que corrías, por el trabajo que tenías, porque no tenías horario, en fin. Pero bueno, me costaba dirigente, sí. O sea, me convertí en un dirigente, socialmente me volví una persona tratable, ¿no? y que trataba a la gente, aunque cuidado. Yo hasta hace bastante tiempo, recuerdo por ejemplo incluso una clandestinidad que era tan tensa, ¿no? Teníamos una vida tan intensa, siempre lo mismo, siempre alrededor de los mismos problemas. Yo de vez en cuando necesitaba aislarme, pero de todo, incluido la familia. ¿Cómo lo hacía? Iba al cine. Me metía en cualquier cine de Gijón. En general, ¿para qué no eso? Y entonces necesitaba estar una hora solo. O sea, me agobiaba. O sea, eso es curioso, ¿no? Soy una persona que todo lo que soy, lo soy puesto en el mundo y en la sociedad, ¿no? Y en la clase, ¿no? Porque soy un obrero, pero soy obrero porque pertenezco a una clase, no ser obrero no hay una entelequia, ¿no? No naces obrero, vamos, te haces, ¿no? Pero sin embargo esa necesidad de vez en cuando de ser yo, solo, en un momento, ¿no? Es curioso, ¿no? No sé a qué se debe. Yo a veces cuando veo a algún historiador por ahí, no es tu caso, por cierto, hablar, pues
el acto heroico de los 4 que hicieron una huelga de hambre cuando todos los compañeros estaban trabajando, ¿no? Y entonces actos minoritarios con un valor extraordinario, que lo tiene, pero son valores personales, pero valores, el valor y la fuerza de un torero está en lo global, está en ser capaz de que la gente, no lo que tú hagas, sino lo que tú consigas que la gente haga. ¿El movimiento obrero enseña a pensar colectivamente? ¿A pensar? En colectivo, a pensar colectivamente. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, es lo fundamental. Yo recuerdo, te hablo ya de legalidad, en el comité de empresa, ¿no? A veces, estando en el comité de empresa, en la asociación sindical, pues alguna acción que no salía bien, que las asambleas, por ejemplo, en aquella todavía se llevaba todas las asambleas de taller, ¿no? Había gente que defendía la asamblea de fábrica, ¿no? Pero yo decía, la asamblea de fábrica sirve para informar, pero no para decidir. Porque en la asamblea de fábrica van los que van. Pero en la asamblea de taller coges a todo, al turno que entra, al turno que sale, y hay que ir a la asamblea de taller, cuando hay que decidir. Muchos decían, oh, parecían más revolucionarios, pero es mentira, ¿no? La asamblea de fábrica es un elemento de movilizador, de información, pero de decisión, la asamblea de taller, porque ahí participan ellos. Entonces, a veces, pues bueno, la gente en las asambleas de taller, bueno, las cuestiones, costaba trabajos locales y había mucho eso. Y entonces la gente, después cuando comentábamos en la sección sindical, bueno, pues que la gente, y yo siempre decía, los trabajadores siempre tienen razón. O me armaban la de Dios, ¿no? Decía, no, os lo explico. No es que tengan razón siempre los trabajadores, es que si nosotros tenemos razón y ellos no nos la dan, una de dos, o nosotros lo explicamos mal, o nosotros estamos muy por delante de ellos y entonces quiere decir que no hicimos lo que teníamos que hacer. En ese sentido, ¿entiendes? O sea, pero no en el sentido de decir, oye, no, pero quiere decirte que hay que mirar siempre que algo falló, no fuiste capaz de captar lo que pasaba. Es instinto, eso lo teníamos más en la clandestinidad que en la legalidad. Después se fue perdiendo ese instinto. Para saber entrar y ver y boom, coño aquel, no sé qué, ¿no? Tantear. Teníamos un olfato de la puñeta, no sé dónde lo sacamos. Y la sensación de estar liderando una asamblea y ver cómo eres capaz de mover a miles de personas. Ahí reconozco que es una sensación muy fuerte, ¿no? Te sientes recompensado, dice, coño, sirvió para algo, ¿no? ¿Entiendes? O cuando, por ejemplo, tienes un modelo teórico de las comisiones obreras y entonces haces una asamblea y consigues que después la asamblea cree una comisión, como personal, por ejemplo, que negocie. No es una teoría, es la verdad, ¿no? ¿Entiendes? Y lo conseguí, ¿no? ¿Entiendes? No lo conseguí, lo conseguimos, pero yo llegué aquí y fui el que venía con esta idea teórica y se plasmó. O sea, eso de plasmar algo teórico en algo que es real, joder, es la de Dios, ¿sabes? Y supongo la sensación de fuerza y de euforia que te puede provocar ver cómo miles de personas se mueven en pos de una reivindicación o en pos de un objetivo o por una causa de solidaridad. Sí, claro, es muy emocionante, es lo que te digo yo, en esos momentos es cuando te sientes parte no de eso que está pasando, sino de todo algo que viene de muy atrás, ¿no? ¿Entiendes? Algo que viene de muy atrás y que se fue construyendo así. Eso incluye otra paradoja también, es decir, tú vas a sitios donde creas de la nada prácticamente, a veces una comisión donde no la había, o donde había habido pero había desaparecido y por lo tanto hay que volver a empezar de cero, y al mismo tiempo tenéis la sensación de estar enraizados en algo que viene de muy lejos. Sí. ¿Sería posible entenderte sin la militancia? O sea, ¿serías una persona remotamente parecida a la que eres si no hubieras militado toda tu vida? No, mira, yo eso a veces, hablándolo con Susana, con mi mujer, digo, yo, si no tuve juventud, no tuve nada, una mierda, ¿no? Me hubiera gustado hacer otras cosas. Ella me dice que no, dice, no, es que no puedes, eso no puedes pensarlo. Y yo lo pienso después y digo,
Ella me dice que no hubiera sido quien soy si no es por eso, ¿no? Dijo, aunque ahora reniegues de ello, te guste leer y te guste otras cosas, pero claro, yo adquirí una formación, un tal, ¿no? Un interés por la cuestión teórica, no solamente por la literatura y tal, que fue gracias a toda esta forma de ser. Yo creo que en la militancia hay una escuela. Sí. Y por lo tanto te configura como persona. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. O sea, te configura y te crea unas inquietudes que repito lo mismo, con un electricista normal que está por ahí y tal, pues no suele tener, ¿no? Haya gente, aunque sea una persona culta, una persona tal, pero no es lo mismo, ¿no? El tipo de inquietudes, de cuestiones, el esfuerzo por entender cuestiones que tampoco interesan al común de los mortales, ¿no? A ver si me entiendes, ¿no?